Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, esta sección de la historia de los judíos del este de Europa, con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Bien, buenas tardes, querido Jorge, queridos oyentes. Vamos a hablar de un nuevo personaje de esta Yidishlandia. Muy bien, también está vinculado a los últimos personajes que hemos hablado, que todos tenían ya esa vinculación con la ideología del sionismo, y en este caso no solamente una vinculación ideológica, sino una participación activa. Sí, este personaje, Simon Maximilian Südfeld, nació en Pest, la parte occidental de Budapest en Hungría. De Budapest en Hungría, el 29 de julio del año 49, es decir, un año... 1849. Sí, claro, del año 49 del 19, justo un año después de que había tenido también la revolución burguesa en el Imperio Austrohúngaro, que fue fundamental para la emancipación de los judíos locales. En este sentido, este ciudadano nació en el seno de una familia de origen sefardí y segoviana, como nos comenta nuestro querido amigo y conocido Isidro González, en su libro El Retorno. O sea de los judíos. Yo no sé de dónde saca este dato, pero... No, lo que está claro es que los sefardíes no solamente se fueron al Imperio Turco, y aparte que Hungría está muy cerca del Imperio Otomano. Exacto. O sea que cruzando el Danubio, pues ya estaban ahí en dominios del Imperio Austrohúngaro. Eran dos imperios colindantes. Exacto. Y además estaban en lo que era la Mitteleuropa, que era un interland judío, tanto askenazí como sefardí, porque hay una parte que tendríamos que hablar, aunque hablemos en su momento de Islandia, habría que hablar de Hamburgo y el papel que juegan los sefardíes. Y la colaboración con los askenazí. Pero eso cuando hagas el programa Sefaradlandia. Eso ya lo haremos con... O sea que me traes aquí un infiltrado, porque esto se llama Yidishlandia, me traes a un sefardí. De origen. Curiosamente. Sefardí. ¿De dónde saca este dato Isidro? Yo todavía no me lo imagino, pero Isidro es un estudioso que no para de sorprenderme jamás, aunque sea leyendo una línea de su magnífica obra. Podemos adelantar un dato que en la vida de Max Nordau, que como sefardí vuelve a vivir en España. Eso estuvo en la comunidad de Madrid o de Barcelona. Madrid. En Madrid estuvo viviendo. Madrid. Es más, fue de los que fundaron esta comunidad. Exacto. A principios del siglo XX. Ya llegaremos, pero digo, como sacamos el origen sefardí, pero este niño crece en Budapest. Lo interesante es que este chico nace en el seno de la familia del poeta judío Gabriel Südfeld, el cual es una de las figuras más importantes de la poesía en lengua germánica en Budapest a lo largo del siglo XIX. O sea que este era, si bien era húngaro, era germano parlante. Exacto. Es decir, él durante toda la infancia recibe una educación elemental, un poco como escribirá muchos años después Isaac Bashevis Singer al principio de su célebre libro Shosha. Me educaron en 3 lenguas muertas, el hebreo, el arameo y el yiddish. Pues a este le pasa lo mismo, es decir, toda la escuela elemental la va a hacer en estos 3 idiomas. Aunque evidentemente en la calle el idioma de relación y en casa obviamente va a ser el alemán. A pesar de que están en Budapest. A pesar de que están en Budapest. Pero la capital del imperio es Viena.
Exacto. Y en Viena se habla alemán. Y en Viena se habla alemán y toda la administración pues, de la zona es alemana, con lo cual toda la segunda enseñanza la hace en una escuela católica estudiando en alemán. Bueno, esto es como la película esta de Sisi, Emperatriz, porque ella también era húngara y más o menos de esta época, ¿no? Claro, y sí, son básicamente coetáneos, incluso cronológicamente se puede afirmar. Este caballero ya muestra incluso su talento literario antes de ingresar en la universidad, escribiendo una obra que se llama Der Zwischenakt, el entreacto, en la cual, pues bueno, de una manera costumbrista narra un poco la vida del pez de la época. Después ingresa en la Facultad de Medicina, la cual terminará en el año 1873. Y posteriormente se dedica a ejercer la medicina un par de años en Budapest y de repente le pica la curiosidad y se hace un viaje por Europa desde Budapest a Moscú y de Moscú a Granada y lo publica todo, las impresiones del viaje, en un libro que se llama Desde el Kremlin a la Alhambra, que me ha parecido un título curiosísimo a nivel personal. Primero porque personalmente son 2 puntos para mí de referencia muy, muy interesantes, también vitales míos, de la infancia y de la juventud. Y curiosamente es un texto que me da la impresión de que no está traducido al español, con lo cual, pues bueno, se me abren unas perspectivas ahí bastante curiosas. Curiosamente se cansa de ejercer la medicina y en el año 1880, habiendo cambiado ya el nombre y el apellido, como decíamos comentando antes, pasa de llamarse Sudfeld a Nordau, es decir, pasamos del sur al norte. Es decir, ¿eso qué significa? Que alguna experiencia de la vida en ese viaje por la Europa de aquella época. ¿Se identificó con algo del norte? Se identificó con algo de Rusia. Objetivo del norte, en el sentido, yo creo que este cambio debe ser un giro interno en la propia personalidad, en la conducta, y se marca el norte ya como elemento de acción y de dirección. ¿Pero lo utiliza como seudónimo literario solamente o no? No, lo utiliza como apellido. Esto, antes de ir incluso a Berlín, se cambia el apellido en el registro de civil de Budapest y se queda ya como Max Nordau. Extraños sucesos del Kremlin a Granada y del sur al norte. Y de sur al norte. Y además es curioso porque abandona la medicina por el periodismo. Y en París va a ejercer esta carrera durante 14 años. Ahora, desde 1880 a 1894. En París no estaba escribiendo en alemán. Bueno, en París es una auténtica euforia de creación literaria. ¿En francés? En francés, en inglés, en alemán. Escribe en todos los idiomas
legibles de la época, dejando además unos cuadros de la vida en París impresionantes, a nivel intelectual, a nivel cotidiano, la calle. Es decir, es una fuente fundamental para conocer la Francia de la Tercera República. Ujú. Y ese es el gran valor que aporta Mas Nordau a este periodo desde el punto de vista intelectual y como historiador también, aparte. Esta es la época también en que aprovecha no solamente para escribir, sino para ser discípulo del célebre criminalista y médico turinés Cesare Lombroso, que es una de las grandes autoridades en este terreno. Y que no sé si sabes, pero también era judío. Cesare Lombroso. Pues no lo sabía, Sí. mira. Lo que pasa es que Cesare Lombroso también es el creador de una ciencia, una rama científica que ha desaparecido, ¿no? Esto de la criminología según los rasgos físicos. Ajá. Esa era como entonces se enfocaba a la peligrosidad de las personas. La criminología antropomórfica. Antropomórfica. Que pero luego usarían los nazis. los nazis. Es más, el término de la degeneración, lo que los nazis llaman el arte degenerado y la degeneración social, es una tergiversación de este término de Cesare Lombroso, que era un judío. Claro. Encima, se lo roban y se lo roban a un judío. Y además es también el título de una de las obras más importantes de Mas Nordau, que se llama así en alemán, Die Entartung, la degeneración, que curiosamente fue traducida al español por el presidente de la Primera República Española, Nicolás Salmerón. Ese dato seguro que no lo tenía yo. Y es de lo poquito, junto con unos discursos sobre la emancipación, junto con el discurso, de la emancipación de los judíos, que está traducido al español. Uh-huh. En Jerusalén en el año 68 por la Organización Sionista Mundial. Ahora, estamos pasando muchos años. Sí. Tú dijiste nació en el 49, estamos llegando casi a final de siglo, una carrera brillante, periodista, médico, viaja por aquí y por allá, pero el tema judío de momento no aflora. No, el tema judío no solamente no aflora, sino que además Mas Nordau es el prototipo de judío asimilado y además, yo me atrevo a decir incluso que aculturizado. Uh-huh. Agnóstico, y encima está casado con una húngara de religión protestante, con lo cual vive prácticamente aislado del mundo judío. Uh-huh. Y ya tiene casi 50 años. Exacto. Pero para volver al judaísmo no hay edad. Uh-huh. Y esto le va a ocurrir lo mismo que a Herzl. Es decir, el proceso de Dreyfus va a ser la chispa. El motivo de que Nordau empiece a hacer una crítica del racionalismo francés del 18, de la enciclopedia y de los valores de la República Francesa, porque según él, la igualdad ante la ley escrita en las leyes y en los textos legales no se corresponde con la realidad de los judíos de Francia, y con ese
aumento exacerbado del antisemitismo popular que Nordau califica de no religioso, sino precisamente un antisemitismo surgido de todo ese proceso de establecimiento del nuevo régimen político y económico surgido en la Francia posterior a la Revolución Francesa. Ujú. A partir de este momento, Nordau entra en contacto con Hetzel. Los dos periodistas. Los dos periodistas, los dos trabajando en el mismo periódico, no lo olvides. Trabajaban en el mismo periódico incluso. Entonces, Y los dos judíos asimilados. los dos judíos asimilados, de la noche a la mañana, Herzl se convierte en lo que podríamos denominar el teórico del sionismo utópico, y Max Nordau se convierte en lo que podemos denominar el sionismo intelectual. En el sentido de que Max Nordau se convierte en realidad en el fundador del sionismo político, en la medida de que es el redactor de las conclusiones de todo el primer congreso sionista de Basilea de 1897, que es el llamado Programa de Basilea, donde se formula toda la reflexión habida en ese congreso y todo el programa político del sionismo contemporáneo y su actualidad de una forma ya concreta para la acción. Uh-huh. Es decir, él es el que elabora todo el tema del shekel como moneda, la contribución del shekel, la solidaridad entre todos los judíos, la necesidad de contribuir cada uno con su shekel a la solidaridad entre todos los judíos del mundo, la necesidad de contactar entre todos los judíos del mundo, independientemente también de si eran askenazíes o sefardíes, y sobre todo, evidentemente, la necesidad de concienciar políticamente a los judíos de que son un pueblo y de que deben tomar la iniciativa en su lucha por su propia emancipación. Para Max Nordau, el judío, evidentemente, es un ser humano. Todo ser humano tiene derechos, por lo tanto, los judíos deben ser sujetos y objeto de esos derechos humanos, lo mismo que el resto de los hombres. De ahí que durante todos los congresos sionistas a los que asisten, los 7 primeros, sea la gran figura que vaya elaborando en la práctica todo el progreso político de este movimiento sionista, como se puede apreciar en el archivo central del sionismo en Jerusalén, donde hay una colección documental de Max Nordau impresionante. Luego no olvidemos que también, siendo mayor, es uno de los consejeros fundamentales a la hora de actuar políticamente de Chaim Weizmann, el futuro primer presidente del Estado de Israel en las negociaciones con los británicos, los otomanos, etcétera. Es decir, es una figura muy importante. Lo único que él pues no habla de Palestina. Él es el que teoriza precisamente lo de Uganda.
y justifica el por qué hay que ir a Uganda por el clima, las condiciones, el desarrollo que tiene Uganda frente evidentemente a cómo está la Palestina que veíamos el otro día de la Primera Liga. Pero cambia de modo de pensar cuando en el año 1903, el día de Navidad, es víctima de un atentado por parte de un judío sionista más radical que atenta contra él porque él quería que el movimiento sionista proclamase la inmigración de los judíos al territorio de Eretz Israel bajo soberanía otomana. Curiosamente, esto sale en la prensa española, en el Liberal del día siguiente, 26 de diciembre de 1903, un artículo de Gómez Carrillo en el Liberal, que se llama Atentado a Mas Nordau. Y esta es la segunda vez que el nombre de Mas Nordau aparece ligado con España. Finalmente, Mas Nordau, como hablábamos, viene a residir a España en el año 14, tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues dado como ciudadano de una potencia enemiga de Francia, no podía residir en el país, con lo cual Nordau, al llegar a España, es una figura conocida a nivel mundial, recibe la atención de toda la clase política, incluso de la propia Casa Real, con la cual va a contactar en el año 16 directamente junto con el profesor Yehuda Abraham, que era el que daba clases de hebreo, subvencionado por Alfonso XIII, venido expresamente de Jerusalén, y con la figura de Ignacio Bauer y Landauer, que era el representante en España de la casa Rothschild y un destacado hombre de negocios que jugó un papel importantísimo durante muchos años como consejero tanto de la compañía arrendataria de tabacos y también como consejero del Banco de España, y del cual nuestro querido Jacobo Israel Garzón publicó en Raíces un soberbio artículo en el año 1997, en el mes de octubre, precisamente sobre esta actividad. Ellos dirigen una petición a Alfonso XIII para que intervenga ante las autoridades otomanas por el antisemitismo contra los sefardíes, en lo cual son ayudados por el cónsul de España en Jerusalén, cuya madre, apellidada Levita, era una vienesa de origen también judío. Un año después, en 1917, junto con Yehuda Abraham e Ignacio Bauer y Landauer, es el fundador de la primera sinagoga que se abre en Madrid, de la cual el año que viene se cumple el primer centenario, y que estaba ubicada en la madrileña calle del Príncipe, en un piso. De lo cual pues ha escrito bastante también nuestro querido y doctor Uriel Macías, que de estas cosas pues sabe bastante más que yo, porque las ha estudiado con mucha profundidad, que yo desde el punto de vista sefardí.
¿Y cuánto tiempo estuvo viviendo Nordau aquí en Madrid? Él estuvo como 3 años porque luego cuando acabó la guerra, es decir, Sí, en el en cuanto 18 pudo. se vuelve otra vez a París y allí falleció ya en 1923. ¿Y estuvo en activo para la causa sionista? Sí, todo el él tiempo? hasta el final. Él no dejó jamás su actividad de carácter humanista y político. Bueno, sin duda es un personaje muy relevante para la historia de los judíos, pero también para la historia de los judíos españoles, por lo menos de los judíos españoles modernos, como hemos visto, como mencionabas tú, con este profesor de hebreo y con el señor Bauer, que entre otras cosas, aparte de todo lo que has dicho, era el que tenía la finca de donde hoy está el Parque del Capricho. El Capricho fue remozado, porque había sido de una condesa, pero estaba hecho unos zorros, Sí. y él lo compró y él lo refaccionó y todo lo que vemos hoy en día, a pesar de que cuando vas al Parque El Capricho, pues no hay ninguna mención a Bauer en ninguna parte. Para nada, y de Ignacio Bauer y Landauer hay que decir también que él adquirió numerosísimos documentos de historia de España que hoy están depositados en el archivo de la Real Academia de la Historia, en el fondo que lleva su propio nombre. Uh-huh. Bueno, todos estos personajes son los que acompañaron a la vida de Nordau. Ya hemos visto cómo coincidió con Herzl, también históricamente y también por su origen en el Imperio Austrohúngaro y de pronto encontrándose en la redacción en París y luego en todos estos congresos sionistas. Sin duda, una figura que no solamente hay que recordar, sino que rescatar, porque ha sido un personaje realmente impresionante. Recién repasábamos la lista de obras que ha escrito y publicado, aunque no estén en español, es impresionante la cantidad. Hay unos 40 títulos por lo menos. Sí, es decir, y además títulos de estética, títulos de ética, títulos de deporte, títulos de teología, títulos de sociología, de medicina. Pues es un humanista increíble, casi de los últimos renacentistas del judaísmo clásico. Pues nada, este renacentista prácticamente desconocido, pero que estuvo viviendo incluso entre nosotros, Max Nordau, que se llamaba Shimon Maximilian Sudfeld. Muchas gracias, tú que te llamas y te sigues llamando Ángel Luis Encinas Moral, por hacernos partícipes de estas investigaciones sobre los personajes de esta Yiddishlandia, de esta parte de los judíos del este de Europa. Muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas que volveremos a estar con otro personaje. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Aquí estaremos, Dios mediante. Kaufte billig, Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wat von Hunger mich erzählt.